Imagina poseer una belleza tan deslumbrante que incluso los dioses vuelven sus ojos hacia ti. Ahora, imagina que esa misma belleza se convierte en tu peor maldición, transformando tu vida en una pesadilla sin fin. Medusa no nació siendo un monstruo, la convirtieron en uno. Traicionada, castigada y temida, su historia va mucho más allá de lo que cuentan las leyendas. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo una joven sacerdotisa terminó convirtiéndose en la criatura más temida de la mitología? Quédate hasta el final y descubre una historia que desafía todo lo que creías saber sobre Medusa. La tormenta rugía sobre el templo de Atenea, los relámpagos cortaban el cielo mientras el mar se agitaba en olas violentas. Medusa, una joven sacerdotisa de belleza incomparable, caminaba lentamente por el santuario sagrado. Sus vestiduras blancas ondeaban con el fuerte viento que entraba por las columnas del templo. Su largo cabello rubio caía como cascada sobre sus hombros, y sus ojos azules brillaban como zafiros bajo la luz parpadeante de las antorchas. Estaba allí para rendir homenaje a la diosa, como hacía todas las noches, pero aquella noche sería diferente, pues el destino conspiraba contra ella, y su vida cambiaría para siempre. Mientras murmuraba oraciones ante la estatua de mármol de Atenea, el sonido de unos pasos resonó en el templo vacío, y su respiración se detuvo al darse cuenta de que no estaba sola. Poseidón, el dios de los mares, emergió de la oscuridad con su mirada intensa y voraz, su espesa barba húmeda de sal, los músculos de su cuerpo divino brillando bajo la luz espectral del templo. La observaba como un depredador, y Medusa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó retroceder, pero el dios avanzó, su voz atronadora resonando entre las paredes sagradas. Dijo que su belleza era un insulto a los dioses, que algo tan puro no debería pertenecer a simples mortales, y que esa noche, ella sería suya. Medusa suplicó la protección de Atenea, su voz ahogada por el miedo, sus ojos llenos de lágrimas buscando a la divinidad que adoraba, pero lo único que encontró fue el silencio. La furia de Poseidón era como el océano en tormenta, y el templo se convirtió en el escenario de su ira y deseo. Cuando la noche se desvaneció con el primer rayo de sol, Medusa yacía en el suelo frío, sus vestiduras rasgadas, su alma destruida. Levantó la mirada hacia la estatua de Atenea, esperando compasión, esperando una señal de que la diosa la perdonaría por un pecado que no cometió. Pero la diosa no veía con ojos humanos, su juicio era severo como el acero de su lanza. El templo se llenó de una luz cegadora, y la voz de Atenea resonó como un trueno, llena de desprecio e ira. Dijo que Medusa había profanado el santuario, que su presencia allí era ahora una ofensa, que su belleza era una maldición que había traído destrucción a lo sagrado. Medusa intentó explicarse, pero su voz fue ahogada por el rugido divino de la diosa. Su cuerpo fue invadido por un dolor insoportable, sus huesos retorciéndose como si ardieran desde dentro. Sus gritos resonaron en el templo mientras su cabello rubio se transformaba en serpientes vivas, sus escamas frías deslizándose sobre su piel otrora suave. Su mirada, antes un faro de luz azul, se convirtió en una carga mortal, capaz de convertir en piedra a cualquiera que osara mirarla. Intentó correr hacia un espejo de agua dentro del templo, pero cuando vio su reflejo, un grito de horror y desesperación rasgó su garganta. Atenea declaró que aquel sería el castigo eterno de Medusa, vivir en la oscuridad, rechazada por el mundo, temida y odiada, condenada a ser el mismo monstruo que los hombres veían en ella. Cuando la luz divina se disipó, Medusa cayó de rodillas, el silencio absoluto del templo ahora pesaba sobre ella como una mortaja. Las serpientes en su cabeza siseaban, reflejando la desesperación que ardía dentro de ella. El templo, que antes era su refugio, ahora era solo una tumba vacía. Temblando, se puso en pie y caminó lejos, cada paso arrastrado por el dolor y el peso de su maldición. Su corazón ya no latía como el de una mujer, sino como el de una bestia condenada. El viento cortaba las rocas de la isla maldita, haciendo que las ramas secas de los árboles muertos crujieran como lamentos de almas olvidadas. Medusa caminaba entre las ruinas de un templo abandonado, sus pies descalzos sobre el suelo áspero, su vestido rasgado y sucio por el exilio forzado. Las serpientes en su cabeza se movían inquietas, reflejando el dolor que crecía en su pecho cada día. Ya no lloraba, sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. La soledad la consumía como un fuego lento, y su única compañía era el silencio y los restos petrificados de aquellos que, por infortunio o locura, habían osado cruzar su camino. Cierta noche, mientras la luna plateaba las aguas del mar turbulento que rodeaba la isla, Medusa escuchó un ruido entre las piedras. Su corazón se aceleró, pues nadie jamás se acercaba a aquel lugar sin encontrar un destino cruel. Girándose lentamente,
Sus ojos penetraron la oscuridad y vieron una figura vacilante entre las sombras. Un joven guerrero, con una armadura ligera y el cabello despeinado por el viento, sostenía una espada de hoja fina, su mirada cautelosa, pero sin la furia de los cazadores. Susurró que no había venido a matarla, sino a ver con sus propios ojos a la mujer que se había convertido en leyenda. Medusa sintió la ira crecer dentro de ella, pues ya no creía en la compasión de los hombres. Dijo que las leyendas eran mentiras, forjadas para convertir a las víctimas en monstruos, y que si él quería ver, todo lo que debía hacer era mirar sus ojos. El joven desvió el rostro rápidamente, el miedo reflejándose en su respiración agitada. Dijo que no quería morir, pero tampoco deseaba hacerle daño. Medusa rió amargamente, preguntando qué buscaba entonces, si no la muerte o la gloria. El guerrero respondió que quería escuchar su historia, que deseaba saber quién era la mujer detrás de la maldición. Medusa sintió un nudo en el pecho, pues hacía años que nadie le hablaba sin querer matarla. Dudó, pero algo dentro de ella la impulsó a continuar. Su voz, antes frágil y olvidada, resonó entre las ruinas mientras contaba sobre la sacerdotisa que una vez fue, sobre la diosa que le dio la espalda y sobre el dolor que se convirtió en su única compañía. Pero la esperanza era un lujo que Medusa ya no podía permitirse. En el momento en que vio al guerrero mover lentamente las manos hacia el mango de la espada, supo que la historia no tendría un final diferente. Su maldición no le permitía confiar. Sus ojos se abrieron completamente, y la luz de su furia brilló en el reflejo de la hoja que el joven intentaba levantar. El grito del guerrero murió en su garganta cuando su cuerpo se convirtió en piedra, su expresión congelada entre el arrepentimiento y la desesperación. Medusa bajó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. No era como los demás, pero el destino no se preocupaba por las intenciones. El viento rugió con más fuerza, y Medusa supo que estaba condenada a esa existencia eterna, a ver la muerte repetirse frente a ella sin poder evitarlo jamás. Los días en la isla maldita se extendían como un ciclo interminable de silencio y sombras. Medusa, acostumbrada a la soledad, veía el paso del tiempo solo por el crecimiento del musgo en las piedras y por el susurro constante del viento entre las ruinas. Los gritos de aquellos que se atrevieron a desafiar su existencia se habían convertido en recuerdos distantes, voces apagadas en la eternidad de su maldición. Su corazón, antes lleno de emociones, se había endurecido como las estatuas esparcidas por su isla. Ya no pedía compasión a los dioses, porque había aprendido que no había misericordia para aquellos que cargaban el peso de la ira divina. Pero aquella noche, algo cambió. El sonido de pasos resonó entre las rocas, firmes y decididos. No eran los pasos vacilantes de un guerrero inseguro, sino los de alguien que conocía su destino y lo aceptaba sin miedo. Medusa levantó sus ojos brillantes, sintiendo una inquietud diferente. Entre las sombras, una figura se reveló. Un hombre envuelto en una armadura reluciente, con un casco que ocultaba su mirada, avanzaba con la confianza de quien ya había decidido su propósito. Perseo, el héroe elegido por los dioses para acabar con la criatura que aterrorizaba a los hombres. El viaje de Perseo hasta la isla de Medusa no fue sencillo. Para encontrar su camino, tuvo que buscar la orientación de las Grayas, las tres hermanas ancianas que compartían un único ojo entre ellas. Sabiendo que solo ellas conocían la ubicación de la Gorgona, Perseo se acercó sigilosamente, y con un movimiento ágil, arrebató el ojo de las hermanas antes de que pudieran reaccionar. Las Grayas gritaron desesperadas, palpando en la oscuridad, suplicando que les devolviera su única visión. Perseo, sin piedad, exigió que le revelaran el paradero de Medusa antes de devolver el ojo. Sin otra opción, las hermanas le dieron la información que buscaba, y solo entonces él lanzó el ojo de vuelta, desapareciendo antes de que pudieran maldecirlo. Medusa no necesitó preguntar qué hacía allí. El brillo de su espada, forjada para acabar con su existencia, ya le daba todas las respuestas. A diferencia de los demás, él no dudó, no buscó palabras ni explicaciones. Era la mano del destino, y su misión había sido escrita mucho antes de pisar aquella isla. Medusa sintió una mezcla de resignación y rabia. ¿Por qué los dioses insistían en perseguirla? ¿Por qué su castigo nunca tendría un final? Las serpientes en su cabeza se agitaron, reflejando su tormento interno, y la maldición brilló en sus ojos. Pero Perseo no miró. Sabía el poder que aquella mirada cargaba, y su estrategia no permitía errores. La batalla fue breve, pero intensa. Medusa atacó con la fuerza de su furia acumulada, sus garras rasgando el aire, su cuerpo moviéndose como una sombra viva entre las piedras. Pero Perseo era ágil, entrenado, y su arma no era solo su espada,
sino también su astucia. En un momento crucial, levantó su escudo pulido, reflejando la imagen de la gorgona sin necesidad de mirarla directamente. Medusa se vio a sí misma por primera vez desde su maldición, no como un monstruo, sino como la sombra de lo que una vez fue. El impacto la paralizó por un instante suficiente para que la hoja de Perseo cumpliera su propósito. El silencio volvió a la isla. El cuerpo de Medusa cayó sin vida, y sus serpientes se retorcieron antes de quedarse inmóviles. Sus ojos, que un día brillaron con devoción y luego con dolor, ahora se cerraban para siempre. La isla permaneció en silencio, como si el mismo viento lamentara la caída de la criatura que nunca quiso ser un monstruo. El silencio envolvía la caverna donde Medusa yacía sin vida. Pero su historia aún no había terminado. De la sangre que brotaba de su cuello cercenado, algo prodigioso ocurrió. La tierra tembló levemente, como si la propia naturaleza reconociera la magnitud de ese momento. De repente, envueltos en un resplandor divino, surgieron dos seres extraordinarios: Pégaso, el magnífico caballo alado de blanco resplandeciente, y Crisaor, un guerrero imponente con una espada dorada. Pégaso relinchó con fuerza, desplegando sus enormes alas que reflejaban la luz en la oscura caverna. Con un solo batir, ascendió con gracia, liberado del destino trágico de su madre. Crisaor, por otro lado, emergió con una presencia imponente, su espada brillando como si llevara consigo un propósito divino. Aunque nacido del infortunio de Medusa, su destino aún no estaba escrito, y su existencia presagiaba nuevas historias que el tiempo se encargaría de contar. Perseo observó con asombro la aparición de estas criaturas, pero su misión aún no había concluido. Con cautela, colocó la cabeza de Medusa en un saco especial, asegurándose de no cruzar su mirada con los ojos muertos que todavía conservaban su temible poder. Con su trofeo en mano, abandonó la caverna y emprendió su viaje de regreso, dejando atrás la isla maldita y el recuerdo de su sangrienta hazaña. El camino de vuelta no fue fácil. Perseo tuvo que enfrentarse a tormentas, peligros y criaturas enviadas por dioses que no veían con buenos ojos su osadía. Pero Atenea lo protegía, guiando su destino para que su viaje llegara a buen puerto. A medida que avanzaba, descubrió que la cabeza de Medusa no solo era un trofeo de su victoria, sino también un arma con un poder inimaginable. Cualquiera que osara mirarla quedaba convertido en piedra al instante. Cuando finalmente regresó, su nombre ya se había convertido en leyenda. Había desafiado lo imposible y había triunfado. Sin embargo, su historia no terminaría allí. Aún quedaban reyes por enfrentar, batallas por librar y dioses que observarían con interés el curso de su destino. Y así, de la sangre de Medusa no solo nacieron nuevas criaturas, sino también un nuevo capítulo en la historia de los héroes y los mitos eternos. La historia de Medusa nos ha mostrado que no siempre los verdaderos monstruos son aquellos que llevan la maldición. Vimos su origen trágico, su transformación, su lucha y el impacto que su destino tuvo en el mundo de los dioses y los hombres. Pero, ¿y tú? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en esta historia? Conversemos en los comentarios. Y si te fascinan los mitos, aquí en el canal hay muchas otras historias esperándote. Elige la siguiente y sigue explorando este increíble universo. Eres increíble por estar aquí. Nos vemos en la próxima leyenda.